Hola, buenos días. Quiero agradecer pues a todos los organizadores del evento por la invitación y especialmente a la doctora Mónica Vidal, que fue la que me comunicó de esta charla y estuvimos hablando de este tema, sobre todo pues de que la uropatía obstructiva es un tema que vemos del día a día y que las imágenes cumplen un rol fundamental para su clasificación, para su seguimiento. Entonces digamos que ahora les voy a hablar es del punto de vista radiológico. Entonces, definitivamente la ecografía es el examen que más utilizamos, se seguirá haciendo para evaluar la uropatía obstructiva. Es importante que la ecografía esté bien realizada, que hagamos todas las medidas posibles y que seamos muy claros en el informe radiológico. La ecografía adicionalmente nos va a servir para ver muchas entidades que están asociadas con la uropatía obstructiva, muchas anomalías congénitas como lo muestra la diapositiva, y adicionalmente complicaciones como infecciones, entre otras. ¿Qué es importante? Es que lo que más nos encontramos cuando estamos evaluando uropatía obstructiva es dilatación del sistema excretor. Como lo había dicho el doctor Richard, ese es el término que debemos utilizar en la actualidad, pero es un poquito difícil que nos desviemos de la palabra hidronefrosis o hidroheteronefrosis. Entonces, digamos que los invitamos a hablar de dilatación del sistema excretor, pero sabemos que esta palabra hidronefrosis seguirá siendo. Entonces, en la ecografía, ¿qué debemos reportar los radiólogos? Debemos decir qué grado de dilatación estamos encontrando, cómo está el riñón, cómo está la cortical, el grosor, el parénquima, valorar si hay dilatación del ureter o no. Entonces, eso es muy importante para que el nefrólogo y el cirujano también enfoquen a este paciente. Entonces, recordemos que vamos a hablar de dilatación del sistema excretor cuando veamos un diámetro enteroposterior de la pelvis entre 7 a 10 milímetros. Y recordemos que la mayoría de los pacientes que tienen dilatación del sistema excretor, el 70% es transitorio el primer año de vida. Entonces, eso es importante que recordemos que no todos los pacientes le tenemos que hacer todos los exámenes por imagen que conocemos. Entonces, la hidronefrosis la vamos a clasificar en grado 1 cuando solo estamos viendo la pelvis, grado 2 cuando vemos la pelvis y algún cáliz dilatado, grado 3 cuando ya estamos viendo que todos los cálices están completamente dilatados y abombados, y grado 4 cuando ya vemos que la cortical está completamente disminuida, y grado 5 nos referimos a la coca hidronefrótica cuando prácticamente no hay nada de parénquima. Entonces esto es importante que lo conozcamos. Como ya había hablado Richard, la idea es que se hizo un consenso en el 2014 para que todos hablemos el mismo idioma y clasifiquemos la dilatación del sistema excretor en riesgos para los pacientes. ¿Para qué sirve esta clasificación? Simplemente es para que todos sepamos qué se deben hacer con los pacientes. Lo más importante es que los pacientes riesgo P2 o P3, la P significa postnatal, quiere decir los pacientes que son los que vemos actualmente, que les hacemos todos los estudios por imagen. Pero el real impacto es los pacientes P1, en los cuales simplemente esa dilatación la podemos seguir con ecografía sin realizarle más estudios y ni siquiera realizarle medicina nuclear. Entonces, este es el consenso en el que habla qué es lo que debemos hacer con este tipo de pacientes, la clasificación del riesgo. Y como lo dijo Richard, importante es que sepamos en qué momento empezamos a hacer los exámenes cuando estamos ante una hidronefrosis prenatal. Entonces, los pacientes que prenatalmente tienen demasiados hallazgos en la ecografía prenatal, pues les vamos a hacer cisto, los va a evaluar el urólogo, el nefrólogo, les vamos a hacer medicina nuclear. Pero los pacientes que son de bajo riesgo prenatal, que es una hidronefrosis leve, grado 1, son pacientes que los debemos seguir con ecografía y si cambia, debemos hacer cisto y lo demás. Ese es el gran impacto de que disminuyamos exámenes, disminuyamos radiación en pediatría y que muchos pacientes simplemente es suficiente con el seguimiento. Acá tenemos dos casos, la ecografía en donde vemos que hay dilatación de la pelvis y también hay dilatación del ureter. ¿Qué dice el radiólogo pediátrico? Va a decir que hay una hidroureteronefrosis grado 2, riesgo P2. Y en el caso inferior vamos a decir que hay una dilatación completa del todo el sistema excretor, es un grado 3, riesgo P2. Y vamos a decir, posiblemente estamos ante un reflujo vesicureteral o estamos ante un megaureter primario, deben realizárseles
estudios. Otro caso, hidronefrosis grado 2, riesgo P1. ¿Qué digo yo en la conclusión? Descartar reflujo vesicureteral versus estenosis de la unión piel-ureteral. Entonces se debe hacer la cisto. La cisto es muy importante, la hacemos de baja dosis de radiación. En algunos casos vamos a encontrar reflujo y en otros casos va a ser normal, o vamos a encontrar esta entidad que es una uropatía obstructiva muy importante, que son las valvas de uretra posterior. Todo paciente masculino con hidroureteronefrosis bilateral, hasta que se demuestre lo contrario, debe tener unas valvas de uretra posterior. ¿Qué más hacemos en radiología pediátrica? La urografía excretora. Este es un examen que ha venido un poquito en decadencia porque tenemos el MAC3 y tenemos la uroresonancia funcional, que vamos a hablar de ella. Tiene unas indicaciones muy precisas, debemos hacerla después del mes de vida y definitivamente la vamos a utilizar en pacientes con estenosis periureteral, megaureter y uréter ectópico, y uréter ectópico, aunque es un poquito difícil. Muchas veces le hacemos furosemida. Importante es que sea de baja dosis y no hacer complementos con tomografía, es decir, no hago la urografía excretora y hagámosle un barridito en el TAC para mirar bien en dónde está ese ureter. O sea, ese no es el objetivo. ¿Qué nos da la urografía excretora? Definitivamente nos da anatomía, pero muchas veces no podemos decir si hay un patrón obstructivo o no. Esa es la dificultad que tiene la urografía excretora. O sea, es muy bonita, se pueden ver los hallazgos, pero tenemos esa dificultad. Acá tenemos una estenosis periureteral y lo único que le podemos decir al tratante es que definitivamente hay paso del medio de contraste, pero no le puedo decir en qué minuto exactamente está eliminando este paciente. Lo único que le puedo dar es hallazgos anatómicos. Muchas veces estos niños con uropatía obstructiva, con estenosis periureteral, pues le ponemos una nefrostomía y digamos que podemos hacer una inyección a través de la nefrostomía, y si no pasa contraste, quizás ahí sí le podemos ayudar al tratante diciéndole que hay una obstrucción completa, pero muchas veces es difícil en la urografía excretora dar todos estos hallazgos. Hay otra uropatía que nos podemos encontrar que no es congénita, sino de tipo secundaria, que serían los cálculos en pediatría. Es poco común, pero es para explicar que esta es la única utilidad de la tomografía en la uropatía obstructiva en pediatría. Sería para la valoración de los cálculos que de pronto no podamos evaluar adecuadamente por la ecografía, que sigue siendo el examen ideal para esto. En el UroTac, que es el examen que hacemos, que es totalmente simple, pues la idea es medir el cálculo, medir la densidad y a qué distancia está la piel y darle algunos hallazgos al urólogo en este caso. Algunas veces inyectamos contraste para explicarle al urólogo y decirle si ese cálculo está produciendo mucha obstrucción o no. Entonces, en ese caso, hacemos un examen que se llama urotomografía, pero digamos esta es la única utilidad de la tomografía para evaluar la uropatía obstructiva en pediatría. ¿Listo? O sea, siempre utilizamos ecografía, urografía excretora en algunos casos, la cisto para descartar simplemente el reflujo y la tomografía solo en casos de litiasis. ¿Qué más exámenes podemos utilizar? La resonancia magnética, podemos hacer resonancia simple o resonancia contrastada de abdomen, sobre todo para valorar anomalías asociadas a la uropatía obstructiva, como en estos casos mirar bien riñones en herradura, riñones en torta, o a veces evaluar el sistema excretor con ureteroceles, la duplicidad, que es un poquito difícil a veces en los estudios anatómicos convencionales, o cuando ya otras indicaciones específicas que son sobre todo pues tumores. Pero definitivamente a lo que más me dedico yo en la actualidad es a la uroresonancia funcional y anatómica, que digamos es el estudio que reúne toda la anatomía de las técnicas anteriores descritas y reúne la parte funcional que fue basada en el MAC3. ¿Qué es este estudio? Este estudio es un análisis anatómico de todo el sistema excretor. Generalmente lo utilizamos ya como última instancia porque de acá no hay nada más sino la cirugía en pacientes que ha sido difícil clasificarlos por los métodos convencionales, que hay discordancia entre los hallazgos o que definitivamente necesitamos saber si se debe operar o no. Entonces hacemos este estudio. Generalmente es para la dilatación del sistema excretor, para malformaciones congénitas y ante la duda de una uropatía obstructiva. Hacemos secuencias anatómicas como las ven ahí en la diapositiva, inyectamos gadolinio y esto es un estudio que se demora más o menos 1 hora con hidratación previa, con furosemida, y hacemos todo el ciclo
de la eliminación y podemos decir en qué momento exactamente está eliminando cada riñón y la función del riñón, tanto volumétrica como por perfusión y la diferenciación entre las dos. Además, tenemos unos tiempos que son muy parecidos a los del MAC3, que es simplemente decirle al médico en qué momento está eliminando el riñón, o sea, en qué momento encontramos contraste en el ureter para poder clasificar si hay obstrucción o no. Entonces, esto quiero que se lo lleven en la mente, que es el tiempo de tránsito renal, donde vamos a decir que hay un patrón obstructivo cuando el riñón se demora más de 8 minutos en observarse contraste en el ureter proximal. También hablamos de unos tiempos de tránsito caliceal, que prácticamente es el tiempo del nefrograma. Sacamos unas curvas que son muy similares a las de medicina nuclear, curvas de perfusión, y las curvas de eliminación se interpretan muy similar. Todo este estudio lo metemos a este programa que fue creado en el Hospital de Niños de Filadelfia. Hacemos un análisis de cada riñón y sacamos las curvas y sacamos esta información, que es la que le interesa al tratante, en donde le decimos si hay obstrucción o no, cómo está funcionando ese riñón, cuánto es el volumen de cada riñón y cómo es la función renal diferencial de cada uno. En el informe hacemos un detalle completo de toda la anatomía, que es muy importante, y hacemos todo el detalle funcional. Entonces vamos a mostrar varios casos. Aquí tenemos una estenosis pielureteral izquierda que definitivamente nunca eliminó y tiene un patrón obstructivo, una curva completamente ascendente con una función renal diferencial disminuida del 23%. Acá tenemos una estenosis pielureteral bilateral con un patrón que es no obstructivo. Miren que cada riñón está eliminando en el tiempo prudencial 5 minutos, 4 minutos, y les quería mostrar esto. Este es el MAC3 de este paciente en la misma semana, donde vemos que las funciones, ¿cierto? El riñón derecho, el 10%, 89% el izquierdo, y es muy similar al MAC3 que tenía el paciente de base. Acá tenemos una hidronefrosis grado 4 residual en un paciente con una estenosis pleureteral ya con pieloplastia. Entonces había dudas porque persistía la dilatación y en algunos estudios un patrón obstructivo, pero vemos que definitivamente el riñón no está eliminando en un tiempo indeterminado, no está con patrón obstructivo, y tenemos una curva en meseta simplemente por vaciamiento lento. Pacientes con riñones pélvicos difíciles de evaluar con dilatación del sistema excretor, vemos que hay una curva completamente obstructiva con una función disminuida. Este paciente pues debe ser llevado a cirugía. Pacientes con duplicidad del sistema excretor, que realmente es muy difícil a veces valorar cada hemisistema, y vemos aquí tiene una estenosis pielureteral, y vemos claramente que hay paso del medio de contraste más o menos a los 7 minutos, que su función está conservada. Entonces es una estenosis con una obstrucción parcial. Un megaureter primario de tipo obstructivo, vemos claramente una curva ascendente de excreción y un tiempo de eliminación, pues, o un tiempo de tránsito renal mayor de 12 minutos, que nos habla de un efecto obstructivo. Acá otra paciente con una apendicitis aguda en ecografía, y encontramos ya una dilatación de todo el sistema excretor con pérdida de la diferenciación corticomedular, un riñón prácticamente ecogénico por un megaureter primario. Se le hizo un MAC3 donde decía que ya la función estaba disminuida, no era un poco concluyente, una cisto normal. Entonces decidimos hacerle la resonancia como para poder concluir bien qué estaba pasando. Aunque ya veíamos que ese riñón estaba perdido, lo más seguro era que era de tipo obstructivo, y vemos claramente la severa dilatación de esta paciente. Podemos analizar bien la anatomía y vemos que tenía una curva completamente obstructiva y eliminaba más o menos a los 26 minutos, un patrón obstructivo. Esta es la evolución después de la cirugía. Vemos que prácticamente recuperó algo de parénquima y de cortical, y estas son las curvas del MAC3, y se evidenció una displasia de la capa fibromuscular. Megaureter obstructivo también operado con un vaciamiento lento. La idea era saber si se había obstruido de nuevo o no, y vemos claramente que es simplemente vaciamiento lento y que la función
persiste disminuida, como los estudios de medicina nuclear anteriores de este paciente. Otros casos más complejos, dilatación del sistema, duplicidad del sistema excretor en forma bilateral con ureteres ectópicos obstructivos. Esto definitivamente es muy difícil de valorar por los demás exámenes, entonces esta es la utilidad de la UroRM para ver cada hemisistema, ver la anatomía y ver cómo funciona. Acá tenemos duplicidad del sistema excretor izquierdo, incompleto, con atrapamiento ureteral por el tipo de reimplante, y adicionalmente tenemos un megaureter derecho con patrón obstructivo bilateral. Entonces, digamos que lo bueno de este estudio es que además de que estamos viendo la anatomía, le podemos dar funcionalidad y decirle, vea, está completamente obstruido este por el reimplante y el otro porque es un megaureter de tipo obstructivo. Compresiones vasculares, también podemos verlas claramente en este estudio y valorar si hay una obstrucción o no. En este caso el paciente elimina adecuadamente y su función está completamente conservada. Aquí vemos la compresión vascular por una vena gonadal. Y más casos para ya ir terminando. Acá tenemos un paciente con un Prune belly, con atrapamiento ureteral, dilatación de los sistemas excretores, con todos los exámenes que siempre hablan de patrón obstructivo, pero le hacemos este estudio y definitivamente la función está conservada y estos dos riñones se están eliminando adecuadamente. Simplemente es un vaciamiento lento por una dilatación ya residual de estos pacientes. Y los pacientes monorrenos, que son también difíciles de seguir, de valorar, de que ya tienen unas dilataciones completamente residuales, este paciente realmente vemos que su dilatación es secundaria al tipo de reimplante, que tiene un ángulo de 90 grados, está funcionando bien y es simplemente vaciamiento lento, pero no hay como tal ningún patrón obstructivo. Este es un estudio que estamos realizando en la actualidad en pacientes que le sospechamos reestenosis de la unión pielureteral, que los estamos evaluando por todas las modalidades. Vemos que tanto la ecografía como el renograma y la urografía excretora, la mayoría hablan de que están obstruidos, y le hacemos el estudio funcional por resonancia y vemos que definitivamente la mayoría están completamente bien, no están obstruidos, simplemente son dilataciones residuales, y este estudio lo comparamos con el desenlace del paciente, que es con su función renal, si están hipertensos, con la proteinuria, y algunos que son llevados a cirugía, y definitivamente nos hemos dado cuenta que la uroresonancia funcional y anatómica es un estudio pues adecuado para valorar estos pacientes, sobre todo con sospecha de reestenosis. Entonces, definitivamente las imágenes son esenciales para la evaluación de la uropatía obstructiva, son complementarias. La idea no es reemplazar ningún estudio, cada uno tiene su indicación precisa. La ecografía será y seguirá siendo la primera modalidad de imagen, la cisturetrografía simplemente para descartar reflujo, y tenemos otros estudios como la urografía excretora y la medicina nuclear, que nos van a ayudar a clasificar la uropatía obstructiva, y la uroresonancia funcional y anatómica será el estudio para aquellos pacientes en que las otras modalidades de imagen no nos ayudaron, o en pacientes que van a ser llevados a cirugía y que es importante tomar una conducta definitiva. Muchísimas gracias.